del Instituto Nacional Materno Perinatal, médico especialista en patología clínica, jefe del departamento de patología y jefe del servicio de banco de sangre. En fin, va a hablarnos un tema tan interesante como lo que es la eficacia transfusional. Por favor, un fuerte aplauso al doctor. Bien, buenos días con todos. Bueno, seguramente que ha causado este tema, este título de esta presentación, un poco más de una sorpresa, porque como que desentona un poquito con los temas de laboratorio, lo que venimos trabajando esta mañana y que tenemos todavía en el transcurso del día. Y es cierto, ¿no? No es un tema de laboratorio específicamente, pero sí es un tema relacionado con una parte de la patología clínica como especialidad, que es banco de sangre. Pero tampoco es un tema de banco de sangre, sino específicamente es un tema de la parte asistencial del uso de la sangre que producimos en los bancos. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de terapia transfusional y vamos a hacer referencia justamente a lo que es eficacia transfusional. Empecemos con las definiciones básicas para irnos poniendo de acuerdo y entrando en contexto. ¿Qué se llama eficacia? Eficacia se llama esa capacidad, ¿no?, para alcanzar, lograr un efecto, un resultado esperado, deseado, en base a una actividad específica que se hace en ese sentido. Entonces, se llama eficacia. Aquí llamaríamos entonces eficacia transfusional. ¿Cómo se llama eficacia transfusional? A la capacidad de alcanzar el beneficio clínico esperado de la transfusión sanguínea que reciba mi paciente. Bueno, en verdad, tenemos a la luz de todas las investigaciones que hay a la fecha, esos beneficios clínicos esperados, digamos, están basados mucho en supuestos que a la fecha están siendo justamente puestos muchos en duda por diferentes estudios de investigación que se han venido publicando, que se están publicando y que estoy seguro que se seguirán publicando al respecto. ¿Bien? ¿Y qué estudios? Bueno, tenemos acá varios que se han ido publicando, es una pequeña muestra de todo lo que hay al respecto, ¿no? Los cuales estudios que se han evaluado el efecto clínico de la transfusión sanguínea, justamente evaluando esta relación costo-beneficio. Y cuando hablo de costo-beneficio no me refiero justamente a la parte económica, que también es importante, porque lo que es sangre producida tiene todo un costo. No, me refiero al costo del riesgo que se asume en cada transfusión de sangre. El riesgo de alguna reacción adversa, leve, moderada, grave, ese es el costo que se corre, y eso se ha medido en comparación con el beneficio clínico que se ha obtenido después de esa transfusión. La mayoría son estudios retrospectivos, pero han comparado eso. Y el resultado ha sido bastante desalentador, y es algo real, porque definitivamente el efecto clínico no ha sido esperado por un lado, y más bien los pacientes que han sido transfundidos han tenido complicaciones. Y eso ha generado un incremento de estancia hospitalaria con todo lo que eso arrastra, ¿no? Pacientes que se han complicado más en la enfermedad de fondo, costos hospitalarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que son estudios que se han hecho justamente con transfusiones de diversos hemocomponentes muy conocidos en la práctica diaria, paquetes globulares, estudios por lo que es plasma feco congelado y estudios que relacionan con eficacia clínica esperada de lo que son las plaquetas. Bien, listo. Si tenemos ya claro lo que es eficacia, la definición de eficacia transfusional, estamos viendo desde un inicio algo así como un baldazo de agua fría, ¿no?, de que esa eficacia realmente en la práctica no se está sustentando ni corroborando por la evidencia clínica. Sería bueno revisar en todo caso a qué se llama una transfusión sanguínea adecuada. Es importante, otra base que tenemos que tener claro. Bueno, a mi punto de vista muy particular, esto es una conclusión que yo he llegado en todo lo que conozco del tema de la terapia transfusional. ¿Okay? He llegado a esta conclusión. Para mí, y eso lo comparto, en todo caso es discutible, la transfusión sanguínea adecuada tiene 5 requisitos fundamentales. Bueno, debería tener 5 requisitos. Es una transfusión sanguínea consciente, racional, eficaz, segura y responsable. ¿A qué se llama una transfusión sanguínea consciente? A que en este caso el personal asistencial, específicamente el médico que usa la terapia con sangre, debería estar siempre pensando en lo que está haciendo, en lugar de decidir una transfusión sanguínea de forma mecánica, como muchas veces se hace. Y eso lo vemos en el día a día. Seguramente que esta afirmación para todos en sus hospitales será algo bastante familiar, ¿no? Terapia por aquí, sangre por acá, fácilmente se hace las órdenes para transfundir sangre. Segundo, racional. Aquí la lógica es de que se transfunda únicamente lo que es estrictamente necesario, en base a evidencia clínica. Y ahí viene un problema. En nuestro país, como en diversos estudios que se han hecho con hospitales emblemáticos acá en Lima, en las regiones y en varios países vecinos, se ha descrito que existe hasta un 30% de transfusiones sanguíneas indicadas de forma innecesaria. Con
con todas las consecuencias que eso acarrea. ¿Qué más? Eficaz. Obviamente la idea es transfundir aquí, justamente tratando de maximizar el beneficio clínico que sí tiene la transfusión sanguínea, pero en contadas situaciones, en contadas patologías. Segura hace referencia justamente a otro pilar importante, que es transfundir sangre minimizando los riesgos potenciales que ésta podría tener en nuestro paciente. Hay una serie de protocolos y pautas, medidas preventivas, medidas para justamente prevenir la ocurrencia de reacciones que muchas veces la desconocen el personal asistencial. Hay mucho desconocimiento al respecto. Y finalmente el responsable hace referencia a que el personal de salud que usa la transfusión sanguínea esté en perfectas condiciones de poder asumir cualquier eventualidad que pueda suceder en mi paciente, porque estoy debidamente capacitado en terapia transfusional. Vieron que lamentablemente en nuestro país es un serio vacío de conocimiento, porque como ustedes saben, aquí no existe ningún curso de transfusión sanguínea, ni en pregrado ni en posgrado, ni siquiera dentro de las especialidades médicas quirúrgicas, que son quienes más las usan y van a regir enteramente. O sea, hay un gran vacío de conocimiento ahí. Bien, para hablar de eficacia transfusional en esta mañana, y ahorita por el invitado del tiempo, vamos a abocarnos solamente a hablar de la eficacia transfusional del hemocomponente que más se usa en la labor en las prácticas asistenciales en los hospitales, que es el paquete globular. Generalmente alrededor del 40-50% de las transfusiones sanguíneas que se usan en los hospitales son de paquete globular. En hospitales algo del 40-45%. Hablemos de él. ¿Okay? Para empezar, ¿qué se entiende por eficacia transfusional en el sentido del efecto clínico que debería recibir el paciente? Vayamos por partes. La indicación de una transfusión sanguínea debería ser única y exclusivamente para mejorar la condición clínica del paciente. Algo que parece tan obvio, no es así, porque más de una vez las indicaciones de transfusión sanguínea están basadas solamente en valores de laboratorio. ¿O me equivoco? En mi hospital es así. No todas, pero se da frecuentemente, justamente por el vacío de conocimiento que hay en el tema. Entonces, en otras palabras, repito, una indicación de una transfusión sanguínea de cualquiera de los 4 componentes básicos que todos conocemos debería ser únicamente dirigida para mejorar la condición clínica del paciente y no para normalizar pruebas de laboratorio como lamentablemente se hace. Bien. Segundo, ¿cuál es el beneficio clínico de la transfusión sanguínea de un paquete globular o concentrado eritrocitario, como también se le llama? Según las bases, según la medicina basada en evidencias, se debería transfundir un paquete globular para mejorar el consumo de oxígeno en las células. Esa es la indicación, así digamos, científica, técnica de lo que es el uso del paquete globular. ¿Y cómo lo logro eso con el paquete globular? Bueno, yo con el paquete globular lo que hago es justamente mejorar la capacidad transportadora de oxígeno en los tejidos, justamente para llevarle más oxígeno a las células y estas lo pueden consumir. Y eso lo hago a través del paquete globular, porque justamente hay los hematíes que contiene esta bolsa, está con la hemoglobina, que es la que transporta directamente con las moléculas de oxígeno. Ahora bien, ¿ese objetivo clínico de la transfusión del paquete globular se estará abordando en la práctica? Ya les adelanté que no. Y se ha visto, en diversos estudios se han publicado que de 100 unidades del paquete globular que son transfundidas, solamente en alrededor del 70% se logra incrementar la hemoglobina en niveles significativos desde el punto de vista clínico. Son el 70 de ellas. Y de ese 100% de paquetes globulares que son transfundidos, solamente alrededor, hasta cerca, por debajo del 30%, logran ese beneficio esperado, que es incrementar el consumo de oxígeno por las células. Sobre el 30%. Sí, yo creo que eso causará bastante sorpresa acá en la sala, y es cierto, es que la evidencia está ahí. Los estudios reflejan eso. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Ya la transfusión sanguínea no sirve para nada? ¿Será por ahí el asunto? ¿Que crea más problemas que beneficios? Bueno, la verdad es que no es así. La transfusión sanguínea tiene sus beneficios clínicos muy interesantes y que son necesarios, pero en momentos específicos, cuando el uso es racional. Bueno, entonces aquí, si el asunto es el siguiente, entonces, ¿qué nos falta conocer? ¿Qué factores no estamos tomando en cuenta para valorar realmente el adecuado beneficio de la terapia de la transfusión del paquete globular? ¿Qué factores falta analizar o que tomemos en cuenta o que valoremos en su real dimensión para ello? Bien, para tratar justamente ese tema, entremos a revisar lo que es la historia de una transfusión sanguínea, el proceso. Porque, ojo, es importante tener claro que la transfusión sanguínea no inicia cuando yo inserto la aguja en la vena del paciente. No, inicia mucho antes. Y
tampoco la transfusión sanguínea termina cuando me retiro la aguja y listo, le pongo su bendito, se paró y se acabó. No. Porque la transfusión sanguínea termina inclusive hasta semanas a meses después de terminada esa terapia. Es todo un proceso. La transfusión sanguínea, y para enfocar esto para los que no son de banco de sangre, imagino que puede haber un poquito ahí de falta de entendimiento. ¿Ok? Vayamos a un proceso bien conocido porque trabajamos en la parte de banco que es cadena transfusional. Y justamente este esquema muestra todo ese proceso que le estaba comentando hace unos minutos. La cadena transfusional involucra esas tres etapas que debemos tener presente todos. Una etapa pretransfusional, una etapa transfusional y la etapa posttransfusional. En otras palabras, les estoy diciendo que la eficacia transfusional se comienza a dar desde el inicio de la obtención de esa unidad de sangre del donante, en los bancos de sangre. Ahí empieza realmente el proceso transfusional. El donante que es evaluado, con todas las limitaciones que eso tiene, que ya daremos de eso en otro momento, la extracción, la unidad de sangre total, que pasa por una serie de procesamientos, el estudio analítico, el requerimiento del médico tratante, que puede ser bueno, irracional o racional, lo que sea, y termina recién en la vida del paciente, pero es una cadena transfusional, lo que debemos tener presente. Vamos a revisar algunos puntos de ello de forma bastante concreta para que veamos esto de qué se trata para que quede lo más claro posible. La salud del donante de sangre que evaluamos en los bancos de sangre, esa evaluación es bastante limitada. Definitivamente que sí. Si hablamos de eficacia del paquete globular, ¿qué parámetros evaluamos en esa evaluación del donante que tenga que ver con cierta manera de, precisar la probabilidad de la calidad de esa evaluación? La única prueba de laboratorio que se hace al donante de sangre relacionado a la calidad del paquete globular es un simple hematocrito. Punto. Y a la luz de todo lo que conocemos actualmente aquí en la sala, entiendo que todos, la mayoría son profesionales de laboratorio, ¿ustedes creen que un simple hematocrito será suficiente parámetro de laboratorio para valorar la calidad de ese paquete globular? Ni siquiera hemoglobina. Yo cuando asumí, me acuerdo de la jefatura del banco de sangre por el año 2007 en el hospital donde laboro, me entré con todo el ímpetu de querer cambiar el mundo y me atreví. Tuve la osadía de proponer a pruebas a través de mi dirección general justamente que la evaluación del donante tenga que ser un poquito más amplia, por decirlo de alguna manera. Propuse que de repente a los donantes debería hacerle no solamente un hematocrito, sino un hemograma completo, que incluya recolectar plaquetas y también, ¿por qué no?, tipos de población. Yo sé que las pruebas de laboratorio tenemos claro son de validez bastante relativa, pero al menos tendríamos una idea más completa de la salud hematológica que tiene ese donante de sangre. Obviamente que eso, ahora creo que se estila el término de silencio administrativo, no sé si eso significa que lo aprobaron, hasta estoy esperando la respuesta, o ya quedó por ahí archivado, pero obviamente sí era un tema un poquito complicado de asumir, porque entiendo perfectamente que se tiene ahí la relación costo-oportunidad, porque eso implicaría pues un tiempo mayor de atención del donante de sangre, tiempo de espera, que regrese, que generalmente ya no regresa, y obviamente los costos operativos. Pero quiero simplemente dejar la idea de la importancia de mejorar la evaluación del donante de sangre, porque ahí empieza la calidad de la transfusión sanguínea que va a ser al final de la cadena transfusional. Entonces, bueno, eso queda ahí, en todo caso como una idea que les comparto, porque solamente el hematocrito no dice nada. Yo sería la idea inclusive también un flotil de lámina periférica. El hemograma solamente me da información de la parte cuantitativa, pero el flotil de lámina periférica me da evaluación de la parte morfológica. Bueno, los hematíes están en 4.5 millones para arriba, pero ¿cómo están morfológicamente? Y estoy seguro que habría muchas sorpresas, porque hay unos estudios que se han publicado en otros países en los cuales se ha evaluado esto, y buen porcentaje de los donantes de sangre tienen alteraciones hematológicas que no se detectan al inicio en una evaluación tan simple como esa que se hace. Bien, ¿qué más? Ese es el inicio, el donante se retira y trabajamos con la bolsa de sangre. Muy bien, ¿cómo va esto del procesamiento, el almacenamiento, la conservación de esas unidades de sangre, en este caso del paquete globular? En el banco de sangre se entiende que el trabajo que debe hacerse es justamente la unidad de sangre que ingresa, pues es ser fraccionada en sus hemocomponentes en el transcurso del máximo de las 4 a 6 horas siguientes. Y a temperaturas adecuadas, se fracciona de la mejor manera posible y eso inmediatamente ingresa en el caso del paquete globular a su cadena de frío, ¿no? Primero en cuarentena, después ya el tiempo que prolonga, que es un tiempo de vida pues, del paquete globular, 45 a 42 días dependiendo el anticoagulante que tenga la bolsa. También hasta ahí. ¿Qué objetivo tendría la cadena de frío? La cadena de frío, el objetivo que tiene en todos los componentes es el mismo que tiene en nuestros alimentos en las refrigeradoras domésticas, ¿no? Limitar en lo
posible lo que es el metabolismo celular, para que el tejido pues, no se degenere. Y eso sucede, sí, los hematíes también sucede eso, se identifica, pero no se anula el metabolismo. El hematíes sigue procesando, ¿no? Sigue consumiendo oxígeno de la bolsa y sigue obviamente también liberando lactatos y otra serie de desechos metabólicos que van contaminando, entre comillas, ese plasma sobrenadante en el cual está el hematía. ¿Qué más? Cuando donamos sangre y esa sangre, digamos, ese volumen de sangre del donante queda encajonado en esa bolsa artificial, ¿no? La bolsa artificial, tenemos que entender que la población de hematíes es una población mixta. Ahí tenemos más o menos, imagínense la campana de Gauss, más o menos el 70% de esos hematíes están en una edad promedio entre, digamos, 30 días a 90 días aproximadamente. Y en los extremos hay hematíes más jovencitos, como en los extremos también hay hematíes más viejos. Pasan los días de conservación de esa unidad de sangre y obviamente la población va envejeciendo y comienzan a haber los cuadros de hemólisis poco a poco. El hematíe se rompe, obviamente la muerte por apoptosis es genética natural y comienza a caer la hemoglobina libre, el potasio libre y se sigue contaminando ese medio interno de esa bolsa. ¿Qué más? Los hematíes se ha visto por estudios que en el tiempo de conservación comienzan a perder líquido de su membrana. Y esto altera bastante la morfología del hematíe porque va perdiendo elasticidad y va perdiendo esa particular forma de disco bicóncavo que le permite inclusive doblarse sobre su eje y pasar por la microvasculatura que es de un calibre más pequeño que el hematíe. Eso se va perdiendo, inclusive se refiere que le salen espículas en la membrana, los tipos equinocitos, como se le llama también. Todo eso pasa en el transcurso que el hematíe, el paquete globular, está conservado más y más días. Entonces se entiende que un paquete globular fresco debe ser más eficiente, más eficaz desde el punto de vista médico que un paquete que está más conservadito, más tiempo. Pero sabemos que en la práctica, digamos, transfusional de los bancos de sangre, esas unidades de paquete globular fresco las reservamos para los bebitos, para los neonatos. Y ya el adulto le damos pues de 15 días para arriba, y es así. Y no es porque seamos malos, sino que tenemos que priorizar pues, el uso del paquete fresco para los bebitos que son los que son más indefensos desde el punto de vista fisiológico. ¿Bien? Y eso se llama pues, justamente elecciones por almacenamiento. ¿Tendrá que ver con la eficacia transfusional del paquete globular? Claro que sí, claro que tiene que ver. ¿Qué más? Ahora sí, acabamos ya lo que tiene que ver con el banco de sangre. Pasemos a los factores que interfieren también con esta eficacia, pero ya en la parte asistencial. Hablemos del paciente. Obviamente el paciente tiene una fisiología, ¿no? Una fisiología, en este caso una fisiología de oxigenación celular. Y, perdón, me corrijo, es una compleja fisiología de la oxigenación celular, la que tenemos que tener presente, porque justamente es donde vamos a incidir con esa transfusión del paquete que estamos difundiendo al paciente. Y tiene que ver justamente, como ven ahí, con la función respiratoria, con la función cardiovascular, la homeostasis del medio interno, la función renal por medio, porque están muy relacionados, como sabemos, la hemoglobina y también el metabolismo celular. Y aquí va justamente esta reflexión cuando lo comparto, ¿no? Llama mucho la atención de los colegas clínicos porque generalmente cuando vemos problemas de oxigenación celular, lo primero y casi lo único que se le viene a la mente, hay que mejorar la hemoglobina. Transfunde el paquete. Sin tomar en cuenta en su real dimensión los demás componentes fisiológicos que tienen que ver con la oxigenación celular, que justamente una forma de resumirlos es que trabajan estos dos variables que están ahí en el lado izquierdo. El DO2 que hace referencia al aporte de oxígeno a las células y el V2 hace referencia al consumo del oxígeno por esas células. En base a estas dos, digamos, variables es que justamente estoy orientado al trabajo relacionado a esa fisiología. Hablemos rápidamente de la primera, que es más importante porque no quiero agobiarnos con fisiología, es un poquito pesado, lo entiendo, pero es importante que lo tengamos claro. La fisiología respiratoria hace referencia desde el inicio que tomamos justamente el oxígeno del aire. Al nivel de la costa, al nivel del mar, ¿no? Sobre el nivel del mar, digamos, en cada cosa no hay mayor problema, pero tenemos que tener claro que el oxígeno pues, está en menos concentración con la altura geográfica, ¿no? A mayores alturas geográficas hay menor concentración. Si bien la proporción se mantiene igual con la de nitrógeno, más o menos 20 a 79%, 20 para oxígeno, 79 con nitrógeno, pero es importante eso, y eso es lo que se llama la fracción inspirada de oxígeno. ¿A qué viene esto? Que de nada vale que yo tenga una buena hemoglobina si no recibo pues, un oxígeno adecuado del exterior. ¿No? ¿Está bien? Tiene que ver con eso. ¿Qué más? Ese oxígeno que ingresa obviamente tiene que pues, darse lo que se llama el mecanismo de respiración externa, que lo puede ver al lado derecho allá, ¿no? Ese oxígeno tiene que pasar del espacio alveolar al hematíe y cruzar esta conocida membrana, la membrana alveolo-capilar. Es un obstáculo que tiene, pero bueno, en adecuadas condiciones, o un pulmón que está funcionando muy bien,
Entonces esa difusión se da a favor de la gradiente, muy fácil. Ya que lo tenemos, eso se ha comprobado justamente en la microfotografía que tenemos acá a la izquierda, ¿no? Y ahí se están las membranas y todo, por título es muy interesante, en el cual pues, se comprueba, ¿no?, que esa barrera, digamos, esa unidad anatómico-funcional existe, la membrana alveolo-capilar. Si queremos resumir, para efectos de la presentación, por lo del tiempo, ¿en qué variables, digamos, se resume, se concretan esta función respiratoria? Son dos que justamente se toman en cuenta bastante en la parte del manejo crítico de los pacientes. La saturación de la hemoglobina por oxígeno, que normalmente está alrededor del 97-98% para arriba. Y lo que es la presión arterial de oxígeno, que regularmente está a partir de 95 y 100 mililitros de mercurio. Esos son valores de normalidad para, en cierta manera, tener claro que la fisiología respiratoria se está llevando de forma adecuada. Bien. ¿Qué más? El segundo componente de la fisiología cardiovascular. Está bien, ya pasó el oxígeno del exterior a los hematíes, la sangre no se mueve por arte de magia, le empuja justamente una motobomba, que es lo que conocemos como el otro músculo cardíaco, ¿no? Y eso otra vez empuja la sangre a través de una serie de conductos llamados sistema circulatorio arterial. Y hay varias variables importantes desde el punto de vista hemodinámico, para efectos de lo que es oxigenación celular. Ahí son esos tres indicadores que están acostados, por esas tres variables la que interesa bastante. Para simplificar esto, porque es un poquito más complejo, lo que es el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que se expulsa por minuto, y es producto justamente del volumen de inyección sistólica, que está alrededor de 70 mililitros por minuto en un paciente de 70 kilos de peso, obviamente, constantes referenciales. Y el otro es la frecuencia cardíaca, que está alrededor de los 70 latidos por minuto en reposo. Normalmente es eso, 70 por 70, me sale 4.900 a 5.000 mililitros de sangre por minuto que un corazón bombea en un paciente de 70 kilos de peso. Es una constante que debe mantenerse. La frecuencia cardíaca ya lo dije, y también es importante, muy importante, lo que es la presión arterial. Para efectos de monitoreo hemodinámico, la presión arterial que se evalúa en pacientes críticos no es la conocida presión arterial sistólica ni tampoco la presión arterial diastólica. El valor que se maneja bastante ahí es lo que es la presión arterial media. ¿A qué refiere esto? Bueno, se ha visto por este estudio, que no voy a andar acá, es que la presión arterial media es su mejor indicativo, y ese sería el punto medio aproximadamente de la presión sistólica y la presión diastólica. Una presión arterial media aceptable para los pacientes, en este caso, sería una que esté por encima de los 60 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Qué más? El medio interno, la homeostasis del medio interno. Sabemos por fisiología que somos pues los adultos, en promedio, 60% somos agua. Ese medio interno justamente maneja ese volumen de agua. Estos son los clásicos compartimentos, el compartimento pues, extracelular, ¿no?, que tiene que ver con el espacio intersticial y intracelular, justamente nos interesa, y otro compartimento que es el mayor, que es el intracelular. Ese flujo del agua se da justamente por presiones, y eso se debe manejar de forma adecuada, y ese manejo lo hace justamente a través de lo que es la función renal, que maneja el volumen de agua que está en ese medio interno. No es el único órgano, pero sí es uno de los más importantes, y no lo hace todo, lo hace estimulado justamente por algunas hormonas que tenemos ahí al lado derecho. La conocida, bueno, mejor dicho, a veces olvidada, hormona antidiurética o vasopresina. Sabemos que es una hormona que es producida a nivel de la neurohipófisis, y esa justamente, gracias a sensores, se activa y incide en el riñón para que retenga, reabsorba el agua de los túbulos hacia el medio interno, cuando hay una baja de la cantidad de agua circular. Y otro sistema también que es muy importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver el riñón, tiene que ver los pulmones, un poquito más complejo, pero igual, ahí la idea también es, en este caso, reabsorber sodio, y que sabemos por arrastre que el sodio jala agua. Entonces son situaciones que también deberían tomarse en cuenta. ¿Y por qué hablo yo del agua acá? Porque es importante. Porque debemos recordar que nuestro plasma es 92% agua. Entonces, si baja pues el agua de nuestro medio interno, ¿bajará o no esa capacidad de la perfusión tisular a los tejidos? Claro que baja, fundamental. Y eso también muchas veces se olvida o no se valora. ¿Qué más? Ahora sí, hablemos pues de la hemoglobina, lo que siempre a veces se olvida en la mente, pero la hemoglobina, como vemos, es algo así como un eslabón en una cadena, ¿no?, de componentes todos muy importantes. La hemoglobina es importante, claro que sí, pero no es el único pues, elemento. Estamos viendo que son varios que están relacionados y que a veces se olvidan. Y cuando hablamos de la hemoglobina, hablamos en términos fisiológicos, hablamos de lo que eso significa capacidad transportadora de oxígeno a los tejidos. Eso es la hemoglobina, porque eso es lo que transporta justamente el oxígeno a todas las células.
Bueno, cuando hablamos de hemoglobina, no solamente debería importarnos la concentración de la hemoglobina, que es lo que generalmente veremos. También debería importarnos la forma de lo que es la estructura de la hemoglobina, porque conocemos que hay diversas hemoglobinopatías que a veces pasan por alto, ¿no? En cuanto a las cadenas de globina, alfa, beta, la normal estructura del grupo hemo, el fierro en estado ferroso, férrico, etcétera, etcétera, todo un detalle que no queremos ampliar porque no faltaría tiempo, pero sí, la estructura también es importante. Y también es importante un elemento básico que tiene la hemoglobina en su interior, que es esta enzima, la 2,3-difosfoglicerato, una enzima bastante olvidada y que tiene que ver mucho con la eficacia transfusional. Y esto se ve justamente más en la transfusión sanguínea de los bebitos, en los neonatos. Es perfectamente conocido, ya le dije que cuando el paquete globular se guarda en el banco de sangre, sufre por lo que se llaman las inevitables lesiones por almacenamiento. Ya dije que cambia la estructura del hematíe, comienza a perder lípidos de membranas, ¿no? Cambia la forma, pierde elasticidad, se contamina el medio interno y también se ha visto que a partir del día 10 a 15 la concentración de esa enzima 2,3-difosfoglicerato baja a valores mínimos. La pregunta será, para que no tiene de repente ahorita tanto el asunto, ¿y qué tiene que ver eso con la hemoglobina? Bueno, un nivel adecuado, óptimo de esa enzima permite que la hemoglobina pueda ceder el oxígeno a los tejidos. En otras palabras, a mí no me interesa, no me debe importar mucho, al menos prioritariamente, que la hemoglobina transporte el oxígeno, sino que finalmente cuando llega a la célula lo puede ceder. Y esa cesión de ese oxígeno a las células depende de que haya una buena concentración de esa enzima. Entonces, cuando yo transfundo paquetes globulares en mi paciente, ¿no? Está bien, podría aparentemente mejorar la hemoglobina, pero de repente la oxigenación celular no está dando. Lo bueno aquí es que cuando se transfunde ese paquete globular que tiene un nivel enzimático bastante disminuido, en el transcurso de las horas al día se normaliza. Como que el hematíe despierta, digámoslo así entre comillas, y comienza a formarse esa enzima, adquiere su valor normal y ya lo cede. Pero no es automático. Es por eso, entre otras razones, por las cuales el paquete globular fresco es el preferible para los bebitos. Porque un bebito, un neonato y más prematuro no puede esperar. Un adulto sí nos aguantamos pues, el golpe, no nos queda otra. Porque los paquetes frescos, repito, por esa y otras razones más, que comentaremos en otro momento, es que se prefiere que sea orientado para la población más delicada, neonatos y sobre todo prematuros. Entonces es importante esa concepción de hemoglobina también. Dejémoslo ahí, sigamos entonces. Y listo, finalmente llegamos pues al meollo del asunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el metabolismo celular? Tiene que ver bastante. Sabemos que nuestras células, fundamentalmente el metabolismo de tipo aeróbico, ¿no? También hay una glicólisis anaeróbica al inicio, luego viene pues, el ciclo de Krebs y la cadena de fosforilación oxidativa y toda la bioquímica que acompaña uno lo que sueña alguna vez, ¿no? Un curso terrible, pero es la esencia de la transfusión. Porque una vez preguntaron, doctores, está bien el oxígeno y todo, pero ¿qué tiene que ver el oxígeno, ¿no? ¿En qué momento, ¿no? En sí, digamos, tiene una participación fundamental? ¿Por qué el metabolismo tiene que ser aeróbico? El oxígeno no lo vemos en ningún momento que participe. Y justamente, seguimos aquí en la parte inferior, ojalá que se pueda ver, sabemos que la etapa final de lo que es el metabolismo celular aeróbico es lo que se llama la cadena respiratoria. Una secuencia de fosforilación oxidativa en la cual el oxígeno justamente es el último aceptor de electrones en la parte final acá. Tengo un puntero, no se lo pueden ver. Ese oxígeno justamente, ese paso final, donde recién por fin participa el oxígeno que tanto se habla de la oxigenación, y para ese paso ahí recién la célula forma el ATP, que sabemos que es una moneda energética para todas las funciones que requiere la célula o tejido en cuestión. Entonces es importante ahora bien en qué esto puede sumar, porque es tener claro el oxígeno que lleva a llegar a la célula. Pero si el metabolismo de la célula no está en adecuadas condiciones, va a tener dos problemas. El primero, que no va a poder recibir el oxígeno que le aporta la hemoglobina. Y el segundo, que es más delicado, es que no va a poder usarlo. Por diferentes situaciones ahí, el metabolismo celular es un complejo increíble de enzimas y todo, que algunas de esas cosas pueden fallar. Igual, yo le transfundo paquete globular, pero no voy a tener el beneficio clínico esperado, la eficacia esperada. ¿Listo? Y eso no es todo. Bueno, esa es la parte de fisiología, pero hablemos ahora de la patología de la fisiología, o sea, de la fisiopatología. Hemos hecho una referencia rápida, ¿no?, de lo que es los aspectos fisiológicos de la transfusión sanguínea, pero esto, como digamos, se concreta en la parte fisiopatológica. Claro,
yo puedo tener una buena concentración de hemoglobina, sea que sea de forma natural o sea que lo aporte a través de un paquete globular, pero si tengo una patología respiratoria, por ejemplo, parodontoceftasia, fibrosis pulmonar, enfisemas, neumonías, ¿me altera o no la mecánica pulmonar, la fisiología? La altera marcadamente, por más que tenga una buena hemoglobina. Patología cardiovascular, la bomba cardíaca puede fallar, miocardiopatías, arritmias, valvulopatías, arteriosclerosis en los vasos sanguíneos, todo eso altera la perfusión tisular por más buena hemoglobina que tenga a través del paquete globular. Alteraciones de patología infecciosa, los cuadros sépticos, que son tan frecuentes en los pacientes críticos, la sepsis altera todo y también altera la perfusión tisular y altera obviamente la oxigenación celular. Alteraciones del medio interno, ya dije, problemas con el manejo del agua, problemas con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, problemas con la hormona antidiurética, es decir, patología de nervios también, ¿no? Y eso obviamente es un reflejo de ellos, si hablamos del paquete globular, el síndrome de anemia, con todos los tipos de anemia que hay. Posiblemente en alguna de esas tipos de anemia, la transfusión sanguínea de paquete globular no sea indicada porque no tiene ningún efecto. ¿Ok? O sea que anemia no significa siempre transfusión de paquete globular. Debería tener claro eso. Patología hepática, bueno, en este caso no viene tanto a colación, pero tiene que ver mucho con los factores de coagulación. Patología hemostática también lo paso, alteración del metabolismo celular, ya lo mencioné. Y un tema muy importante que es el estrés oxidativo, que es una patología que amerita otro, es un tema bastante complejo, pero tiene que ver justamente con la alteración del metabolismo celular, justamente en algunas patologías muy frecuentes. Patologías de tipo neoplasias, alteraciones cardiovasculares, diabetes mellitus, etcétera, etcétera, que tienen que ver justamente con este incremento del estrés oxidativo que contamina el medio interno de las células y obviamente no están en adecuadas condiciones para trabajar como debe ser. Y como si fuera poco, también es importantísima lo que es la medicación persistente. Y un tema que también nos olvidamos bastante en terapia transfusional, ¿no? Hay muchos medicamentos, en este caso el paquete globular, que inciden justamente en esa función, digamos, adecuada de la hemoglobina. Inclusive hay algunos medicamentos que lo pueden tener en la parte inferior, ¿no? Que tienen que ver como causantes de anemias hemolíticas de tipo inmune. ¿Sí? Entonces yo puedo transfundir paquete globular y este medicamento, sin que yo lo haya valorado, sin que me dé cuenta, ¿no? Está embolizando esos hematíes. Y así por el estilo, hay mucha medicación que tiene que ver que inciden con las plaquetas, ¿no? Famosos antiagregantes, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta. No se trata de transfundir un paquete globular por transfundir, tenemos que valorar todo el contexto. Como siempre digo, no solamente mirar el árbol, sino también el bosque, ¿no? Y ahí es donde nos falta mucho análisis. Y eso me refiero a la parte asistencial, justamente. Bien, creo que estamos finalizando, no los quiero cansar ni agotar. Y bueno, un mensaje que yo siempre comento cuando acabo un tema de transfusión sanguínea, digo, la transfusión sanguínea más segura es la que no se realiza. En este caso, la transfusión de sangre más eficaz es la que se basa en evidencias como las que he mostrado.